Por más de una década, lo que la gente cuenta se coló en los hogares mexicanos para plantar una semilla de terror que aún hoy sigue creciendo. Nos presentó las leyendas que nos quitan el sueño y los fantasmas que habitan en nuestra memoria colectiva. Pero hoy no vamos a hablar de sus episodios. Hoy vamos a adentrarnos en lo que las cámaras nunca mostraron, en las historias que ocurrieron detrás de la pantalla, en las maldiciones que persiguieron a sus elencos y en los episodios tan perturbadores que la televisión prefirió olvidar. Bienvenidos una vez más a Capítulos Bizarros. Pónganse cómodos porque ya empezamos con el iceberg de lo que la gente cuenta. Nivel 1, la superficie. Nacimiento. Lo que la gente cuenta nació en el año 2005, bajo la producción de TV Azteca, en una época en la que los programas paranormales comenzaban a ganar fuerza en la televisión mexicana. La idea era sencilla, pero poderosa: llevar a la pantalla los relatos de personas comunes, historias que aseguraban haber vivido en carne propia y que, de algún modo, parecían demasiado reales para ser inventadas. No era un formato importado ni una copia extranjera, era un programa hecho con identidad mexicana, lleno de supersticiones, leyendas y miedos cotidianos. En poco tiempo, se convirtió en una cita obligada para los amantes del misterio, un espacio donde las voces del pueblo tomaban forma y lo sobrenatural se mezclaba con la vida diaria. El legado. A lo largo de su filmación, Lo que la gente cuenta alcanzó 8 temporadas y superó los 250 episodios, una cifra impresionante para un programa de terror mexicano. Lo que empezó como una simple idea, recrear historias reales contadas por el público, terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más duraderos del género paranormal en la televisión nacional. Durante más de 2 décadas, logró mantener encendida esa costumbre de mirar la pantalla con las luces apagadas, esperando el siguiente susto. Cada temporada traía consigo nuevas historias, nuevos rostros, pero el mismo miedo familiar que hacía que, al terminar el episodio, muchos revisaran que las puertas estuvieran bien cerradas. Locaciones reales. Uno de los elementos que hicieron tan especial a Lo que la gente cuenta fue su manera de filmar en lugares reales. No eran sets de televisión ni escenarios controlados, eran casas abandonadas, escuelas viejas, carreteras solitarias y pueblos envueltos en leyendas locales. Cada locación tenía su propia historia, y eso se sentía en pantalla. Las paredes descascaradas, los pasillos vacíos, las sombras auténticas, daban al programa un aire distinto, como si lo que estábamos viendo no fuera solo una recreación, sino algo que realmente pudo haber pasado allí mismo. Algunos miembros del elenco incluso contaron que, durante las grabaciones, ocurrían cosas extrañas, luces que se apagaban solas, ruidos sin explicación, o esa sensación de que alguien nos observaba detrás de cámara. Quizá por eso, cada episodio transmitía un miedo más real, porque, en cierto modo, lo era. El narrador. Si hubo algo que definió a Lo que la gente cuenta, más allá de sus historias, fue la voz que las presentaba. Grave, pausada, con una cadencia que parecía hipnotizar, era esa voz la que marcaba el tono de cada episodio, haciendo que incluso los más escépticos guardaran silencio cuando sonaba la introducción. El encargado de darle vida al programa durante sus primeras temporadas fue el actor y locutor Jorge Rugerio, cuya voz profunda se convirtió en sinónimo de misterio en la televisión mexicana. No aparecía en pantalla, pero no hacía falta, con solo escucharlo, sabías que algo inquietante estaba por comenzar. Y así, capítulo tras capítulo, su voz se volvió parte del ritual, ese aviso silencioso de que el miedo estaba por comenzar. La frase icónica y el legado. Cada historia, por más aterradora o extraña que fuera, terminaba siempre con una misma línea, una frase que se convirtió en parte de la memoria colectiva de toda una generación, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Era simple, pero perfecta. Cerraba cada episodio con un toque de duda, recordándole al espectador que lo que acababa de ver podría ser ficción o podría no serlo. Esa frase marcó un antes y un después. Muchos crecieron escuchándola justo antes de apagar la televisión y hoy sigue viva en memes, recopilaciones y videos de terror en internet, donde el programa ha encontrado una segunda vida gracias a los fanáticos que suben capítulos antiguos a YouTube. 2 décadas después, Lo que la gente cuenta sigue generando el mismo efecto, esa curiosidad por lo desconocido, ese pequeño escalofrío que te hace mirar por encima del hombro antes de dormir. Porque, al final, nadie puede asegurar que tanto de esas historias fue verdad, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Nivel 2. Las profundidades. El cambio de narradores. Desde su estreno, Lo que la gente cuenta fue reconocido por una voz inconfundible, profunda, pausada, y con ese tono entre misterio y advertencia.
Durante las primeras temporadas, la voz original acompañó cada relato, presentando las historias como si fueran advertencias reales, casi rituales. Pero con el paso de los años, esa voz desapareció. En su lugar llegaron otras, más limpias, más televisivas, y aunque el formato se mantuvo, algo se sintió distinto. Los fans notaron el cambio de inmediato, algunos decían que ya no se sentía el mismo miedo, que la narración había perdido ese aire maldito que hacía que todo pareciera posible. Otros aseguraban que el cambio fue intencional, que el programa buscaba llegar a un público más amplio, aunque entre los seguidores más fieles siempre quedó la sensación de que la magia, o la maldición, se había ido con el narrador original, basado en hechos reales. Una de las razones por las que Lo que la gente cuenta se volvió tan popular fue su capacidad para hacer que el terror pareciera cercano, posible. Muchos de sus capítulos no nacían de guiones inventados, sino de historias que, según se decía, habían ocurrido realmente. Leyendas urbanas, tragedias locales e incluso relatos enviados por los propios espectadores se transformaban en episodios con actores, música y producción televisiva. El público empezó a reconocer los lugares, los acentos, los nombres, y eso fue lo que lo hizo distinto a cualquier otra serie de terror mexicana. No hablaba de fantasmas lejanos, sino de los que podrían estar en tu misma calle. Con el tiempo, algunos televidentes juraron haber vivido los sucesos que se contaban en pantalla. Otros afirmaban que, tras ver ciertos capítulos, comenzaron a tener pesadillas con los mismos personajes. ¿Ficción o testimonio? Nadie lo sabía con certeza, y tal vez, esa era la verdadera esencia del programa. Episodios censurados. No todos los capítulos de Lo que la gente cuenta llegaron a transmitirse por televisión. Se dice que algunos episodios fueron retirados poco antes de su estreno, sin explicación oficial. Historias demasiado oscuras, demasiado reales, o que involucraban temas considerados sensibles para la época. Entre los rumores más conocidos, se habla de un episodio que mostraba un supuesto ritual grabado en una casa abandonada. El metraje, según el equipo de producción, causó incomodidad entre los técnicos, algunos incluso se negaron a continuar con la edición. Poco después, ese capítulo fue reemplazado en la programación sin previo aviso. Años más tarde, fragmentos incompletos comenzaron a circular en foros y páginas antiguas, donde usuarios aseguraban haberlo visto una sola vez antes de que desapareciera. Sin embargo, ninguna grabación completa ha sido confirmada. Solo queda el eco de algo que quizá nunca debió salir al aire. Las locaciones malditas. Una de las características más inquietantes de Lo que la gente cuenta era su decisión de grabar en lugares reales. Casas abandonadas, hospitales cerrados, escuelas viejas, locaciones donde, según los vecinos, ya habían ocurrido cosas. El equipo evitaba los sets controlados. Querían que el miedo fuera auténtico, y lo fue. Con el paso del tiempo, varios actores y técnicos comenzaron a contar lo que vivieron durante las grabaciones, luces que se encendían solas, puertas que se abrían aunque no hubiera corriente, y cámaras que captaban figuras que no pertenecían al elenco. En una ocasión, según relató uno de los productores, una toma tuvo que repetirse 3 veces porque un rostro desconocido aparecía al fondo del pasillo, detrás del actor principal. Pensaron que era una falla del equipo, hasta que revisaron la cinta y vieron que el rostro cambiaba de posición entre tomas. Nadie quiso volver a grabar en ese lugar. Desde entonces, en los registros internos del programa, esas locaciones fueron marcadas con una sola palabra: inaccesible. Experiencias paranormales del elenco. Relacionado al punto anterior, existen testimonios de actores y miembros del equipo técnico que aseguran haber presenciado cosas extrañas durante las grabaciones. Aunque el programa era de terror, muchos admiten que las verdaderas historias de miedo ocurrieron fuera del guión. Uno de los casos más mencionados es el de una actriz que, tras filmar una escena en un panteón real, comenzó a tener sueños recurrentes con el mismo lugar. En ellos, veía las tumbas iluminadas por las luces del rodaje y a una figura observándola desde lejos. Lo inquietante es que esa figura no formaba parte del elenco ni del personal. Otros actores contaron haber escuchado voces durante los rodajes nocturnos, justo cuando se ordenaba silencio en el set. Las cámaras se apagaban sin razón aparente y los micrófonos captaban susurros que nadie recordaba haber dicho. Con el tiempo, varios de ellos se negaron a continuar en el proyecto. Algunos lo describieron como una maldición de producción, otros, simplemente, dejaron de hablar del tema. El episodio perdido. Entre los fanáticos circula una historia sobre un capítulo que nunca se emitió al aire. Supuestamente fue grabado durante la 4ª temporada, pero fue eliminado del archivo principal por motivos internos.
Nadie sabe con certeza su contenido, solo que estaba inspirado en un caso real ocurrido en el norte del país. Con los años, aparecieron foros donde algunos usuarios afirmaban haberlo visto de madrugada en una transmisión fuera de horario. Describían escenas más violentas de lo habitual y un final abrupto, sin créditos ni música. No existe registro oficial de ese episodio, solo el recuerdo fragmentado de quienes aseguran haberlo visto y el rumor de que aún permanece guardado en una vieja cinta en los archivos de TV Azteca. Nivel 3. El abismo. El supuesto pacto. Entre los rumores más extendidos sobre lo que la gente cuenta, existe uno que habla de un pacto realizado por parte del equipo de producción. Según versiones que circulan en foros antiguos y entrevistas no oficiales, algunos miembros del programa habrían participado en una especie de ceremonia para proteger la serie o para asegurar su éxito. El origen de este rumor se asocia con el repentino aumento de audiencia que tuvo el programa entre 2006 y 2008. Durante ese periodo, el rating se disparó de forma inexplicable y muchos capítulos parecían tener un tono más oscuro, con relatos más pesados de lo habitual. Algunos ex empleados, cuyas identidades nunca fueron confirmadas, aseguraban que en el set se hablaba de mantener el pacto, una frase que más tarde se volvió material de especulación entre los fans. Nada de eso fue probado, por supuesto, pero con el paso del tiempo, el mito creció. Hoy, el supuesto pacto sigue siendo una de las teorías más repetidas en comunidades dedicadas a analizar el programa. Una historia que mezcla el éxito con la superstición y que deja la duda abierta sobre qué tanto de lo que la gente cuenta fue ficción y qué tanto fue una promesa cumplida. La maldición del horario nocturno. Durante gran parte de su transmisión, lo que la gente cuenta ocupó el horario nocturno, generalmente después de las 11 de la noche. Según empleados del canal, ese horario era el más tranquilo para grabar y emitir, pero también el que más incidentes técnicos registraba. Lo curioso es que varios de esos reportes coincidían con los días en que se estrenaban capítulos sobre espíritus o posesiones. Luces que fallaban, cámaras que se congelaban en una sola imagen y, en algunos casos, transmisiones que parecían repetirse con segundos de retraso, como si algo más estuviera reproduciendo la señal. Con los años, surgió una teoría entre los fanáticos. Decían que lo que la gente cuenta tenía su propio bloque maldito, un lapso breve, cerca de la medianoche, donde la señal se distorsionaba y mostraba imágenes que no correspondían al episodio. Sombras, rostros desconocidos o murmullos apenas audibles. Por supuesto, el canal nunca lo confirmó. Pero quienes lo vieron en vivo aún juran que, durante esas emisiones, el miedo no provenía del guión, sino de algo que se colaba en la transmisión. El guión que nadie quiso grabar. Entre las historias más comentadas por los seguidores del programa, se habla de un guión que fue rechazado por todo el equipo de producción. Se dice que fue escrito por un guionista veterano del programa, poco antes de abandonar el proyecto sin dar explicaciones. El libreto nunca se rodó, pero algunos aseguran haber leído fragmentos. Supuestamente, la historia narraba una grabación dentro del propio set del programa, donde los actores interpretaban una versión ficticia de sí mismos, hasta que uno por uno comenzaban a desaparecer del rodaje. El guión fue marcado como no apto para filmación y archivado bajo un código interno que nunca volvió a aparecer en los registros. Con los años, surgieron teorías que afirmaban que la trama era demasiado parecida a algo que realmente había pasado durante una de las temporadas y que por eso se decidió eliminarla por completo. Nadie sabe dónde terminó ese documento, solo que, según cuentan, el archivo digital tenía un nombre simple, inquietante, episodio final. La interferencia en vivo. Aunque lo que la gente cuenta no se transmitía completamente en directo, varias veces se reportaron anomalías durante la emisión. Según foros antiguos y testimonios de espectadores, en algunos episodios el video se distorsionaba por unos segundos, mostrando imágenes o rostros que no pertenecían a la escena. Al principio, muchos pensaron que se trataba de errores de señal o problemas de compresión en la transmisión. Pero lo extraño era que las interferencias no quedaban registradas en las repeticiones oficiales ni en los archivos digitales del canal. Solo ocurrían en vivo. Algunos televidentes aseguraron que lograron grabar esos momentos con cámaras caseras, pero ninguno de esos videos sigue disponible. Varios fueron eliminados de plataformas antiguas sin explicación. Con el tiempo, surgió una teoría inquietante, que esas interferencias eran fragmentos de material descartado, cintas de grabaciones previas que, por alguna razón, se mezclaban con la señal principal. Otros van más allá y dicen que la serie, de alguna forma, habría algo durante sus emisiones y que lo que se veía no provenía del canal, sino de otro lugar.
Las cintas regrabadas. Como cualquier producción televisiva de principios de los 2000, Lo que la gente cuenta almacenaba su material en cintas magnéticas. Sin embargo, con los años, surgieron rumores de que muchas de esas grabaciones fueron reutilizadas para ahorrar espacio. Se decía que algunos episodios antiguos fueron borrados para grabar nuevas temporadas encima, pero lo inquietante vino después. Técnicos de archivo afirmaron que, incluso después de regrabar, ciertas imágenes anteriores seguían apareciendo en la cinta. Sombras, voces o fragmentos que no pertenecían al nuevo contenido. Algunos lo explicaron como un fallo común de la tecnología analógica. Otros aseguraron que había algo más, que el programa se resistía a ser borrado, como si parte de sus historias permaneciera adherida al material. Con el tiempo, la mayoría de esas cintas fueron destruidas o reemplazadas por copias digitales. Y con ellas, desapareció una parte del pasado del programa que, para bien o para mal, jamás volverá a verse. Nivel 4. Territorio olvidado. El episodio perdido de la primera temporada. Entre los archivos más antiguos de Lo que la gente cuenta, se dice que existió un episodio que jamás salió al aire. Fue grabado durante las primeras semanas del programa, pero por alguna razón, nunca llegó a transmitirse ni a ser mencionado oficialmente. Algunos exmiembros del equipo afirman que la historia se centraba en un caso demasiado real, un suceso ocurrido en un pequeño pueblo del norte de México, donde los nombres y lugares coincidían con personas vivas en ese momento. Al enterarse, la familia involucrada habría presentado una queja directa a la televisora, exigiendo que el capítulo fuera retirado inmediatamente. Otros aseguran que el episodio fue editado, pero que durante el proceso comenzaron a presentarse fallas extrañas, audio distorsionado, fragmentos en negro y sonidos que nadie recordaba haber grabado. Cuando el material fue archivado, desapareció sin dejar rastro del catálogo interno. Hoy, solo se conservan rumores y una supuesta captura de pantalla borrosa, donde se alcanza a leer el nombre del archivo original, piloto-2-reescritura final. Mob, y aunque nunca se confirmó su existencia, dicen que ese fue el episodio que marcó el verdadero inicio del misterio detrás del programa. Los mensajes ocultos en los guiones. Durante la digitalización de los guiones originales del programa, un grupo de archivistas encontró algo que llamó su atención. Entre los párrafos y diálogos, aparecían frases que no correspondían con el texto original. No estaban escritas a mano ni añadidas por los guionistas, parecían impresas con otra fuente, como si hubieran sido añadidas después de la impresión. Las frases eran cortas, casi susurros entre líneas. No lo olvides. Ya estuvo aquí. Sigue grabando. Los escritores del programa negaron haberlas incluido. Algunos aseguraron que, cuando intentaban eliminar esos fragmentos de las copias, los archivos volvían a aparecer con las mismas palabras reinsertadas en distintas páginas. Una versión interna del rumor afirma que uno de los guionistas decidió probar algo, imprimió un guión limpio, completamente nuevo, y, al día siguiente, el documento reapareció en su escritorio con una sola frase en el margen: nunca fue tuyo. Nadie logró explicar cómo ocurrió. Desde entonces, los guiones de Lo que la gente cuenta permanecen archivados bajo llave y algunos dicen que siguen actualizándose solos. El archivo sin título. Años después de la última temporada, cuando los estudios de grabación fueron desmantelados, un técnico encargado de respaldar el material encontró algo que no figuraba en ninguna lista oficial: un archivo sin nombre. No tenía metadatos, ni fecha, ni duración visible. Solo aparecía como un pequeño recuadro con fondo negro y el tamaño exacto de un episodio promedio. Por curiosidad, el técnico intentó abrirlo, pero el reproductor no reconocía el formato. Al convertirlo manualmente, el video mostró apenas unos segundos de una toma fija, un pasillo oscuro, iluminado por una sola lámpara parpadeante. En el fondo, se oía el sonido del viento y, casi al final, un golpe seco. Al revisar el audio, se detectó que la pista estaba compuesta por fragmentos de voces de distintos capítulos, mezcladas de forma que formaban una sola frase: nadie debió grabar esto. El archivo fue eliminado del sistema al día siguiente, aunque el técnico juró que, al encender la computadora nuevamente, el icono había vuelto a aparecer. Desde entonces, lo llaman el archivo que no puede ser borrado. Los casos que no pasaron censura. No todos los guiones de Lo que la gente cuenta llegaron a grabarse. En los archivos del canal se conservan registros de varios episodios que fueron escritos, aprobados y hasta ensayados, pero que fueron cancelados justo antes del rodaje. El motivo: contenido considerado demasiado sensible para la televisión.
Historias que abordaban desapariciones, cultos o casos criminales recientes que el público aún recordaba. Algunos escritores afirmaron que los productores recibían llamadas directas de autoridades locales pidiendo que ciertos temas no se tocaran por respeto a las familias afectadas. Entre los más mencionados se encuentra un guión titulado El hombre detrás del puente, que según quienes lo leyeron, narraba una historia idéntica a un hecho real ocurrido semanas antes en el mismo estado donde se filmaba el programa. Con el tiempo, esos episodios se convirtieron en un mito dentro del equipo, guiones malditos que parecían adelantarse a los hechos o tal vez reflejarlos demasiado bien. El especial que nunca salió al aire. En 2011, Lo que la gente cuenta ya estaba en sus últimos años de emisión y la producción planeaba un episodio especial para conmemorar su aniversario. Sería un formato distinto, una recopilación de testimonios reales, con entrevistas a personas que afirmaban haber vivido las historias más recordadas del programa. Sin embargo, el especial fue cancelado repentinamente, aun cuando la grabación ya estaba terminada. Los técnicos que participaron contaron que, durante la edición, surgieron discrepancias entre el material grabado y los guiones originales, las declaraciones no coincidían, las fechas estaban alteradas y en varios fragmentos, los entrevistados parecían mirar hacia alguien fuera de cámara, como si estuvieran siguiendo instrucciones que no provenían del equipo presente. Semanas después, el proyecto fue archivado bajo el nombre Testimonios-Aniversario-Versión-0. Nunca se emitió, ni se habló más del tema. Algunos trabajadores aseguran que se perdió por falta de presupuesto. Otros, que alguien dentro del canal pidió expresamente que jamás se mostrara. Nivel 5, el núcleo. El metraje que muestra algo. Durante años, algunos coleccionistas de grabaciones antiguas aseguran haber visto un fragmento donde, detrás de una escena común, algo parece moverse, como si respirara. No es un efecto, ni una sombra del set, se trata de una figura que solo aparece en copias caseras, nunca en la versión oficial. Los que analizaron el video dicen que el movimiento es orgánico, irregular y que incluso puede oírse un leve roce en el micrófono ambiental. El archivo original, supuestamente titulado Ensayo-3-Toma 2, MOB, desapareció del catálogo digital del estudio después de 2009. Desde entonces, solo circulan capturas fuera de foco y pequeños clips resubidos por fans, donde la figura apenas se distingue entre el ruido visual. El audio que nadie pudo explicar. En una de las grabaciones de la cuarta temporada, los técnicos detectaron un sonido extraño en una toma nocturna. Al principio pensaron que era una falla del equipo, pero al aislar el audio se escuchó claramente una voz, susurrando una frase incompleta. El detalle inquietante es que ese día no había actores en el set, solo personal técnico. El archivo fue marcado como error de frecuencia y descartado, pero años después reapareció en foros de coleccionistas bajo el nombre Grabación 14B. Aunque nunca se confirmó su autenticidad, varios usuarios aseguran que, si se sube el volumen al máximo, la voz repite 3 veces la misma palabra, espera. La toma que se repite. Entre los fans más observadores existe una teoría sobre una escena que aparece 2 veces en distintos episodios, pero con ligeras diferencias. Se trata de una secuencia donde una familia entra a una casa abandonada. En una versión, todo ocurre con normalidad, en la otra, durante un cuadro apenas perceptible, se distingue una silueta observando desde la ventana. Lo curioso es que ambas tomas provienen de distintas temporadas y directores diferentes, lo que hace pensar que se trató de una reutilización intencional. Algunos afirman que fue una especie de firma oculta del equipo original, otros aseguran que la figura nunca estuvo en la escena original. Hasta hoy, esa diferencia sigue siendo visible en las retransmisiones, como si alguien quisiera que el público notara ese pequeño error, o tal vez, ese pequeño mensaje. El elenco maldito. Entre los seguidores más veteranos del programa circula una teoría inquietante. Varios actores que participaron en episodios con temáticas de brujería o posesiones habrían enfrentado accidentes o enfermedades poco después de grabar. Uno de los casos más citados es el de una actriz secundaria del capítulo La Muñeca, quien, según foros y recopilaciones de fanáticos, sufrió un accidente de tránsito días después del rodaje. No existen registros oficiales que confirmen esta versión, pero la coincidencia ha alimentado la creencia de que Lo que la gente cuenta maldecía a quienes participaban en escenas cargadas de simbolismo oscuro. Hoy, el mito del elenco maldito se repite en hilos de Facebook y YouTube como una advertencia para quienes se atrevieron a darle vida al miedo en televisión mexicana. El archivo sellado de Televisa. Entre los rumores más persistentes está el de un supuesto archivo interno que Televisa nunca permitió emitir.
Se dice que contiene material sin editar, grabaciones detrás de cámaras y versiones originales de episodios que fueron recortados antes de su estreno. Algunos ex empleados, de manera anónima, aseguran que ciertos segmentos mostraban rituales demasiado explícitos o casos reales enviados por el público, y que por esa razón fueron archivados para siempre. Nunca se ha mostrado ninguna prueba, ni se conoce el paradero del supuesto material. Sin embargo, el mito del archivo sellado persiste, como si en algún sótano del canal aún descansaran las historias que jamás debieron contarse. Y bueno gente, espero les haya gustado este video, ha sido mucho trabajo elaborar este material para su entretenimiento, agradecería que apoyaran con un like o usando los puntos de hype, sin más que decir, hasta la próxima. Buenas noches.